Buenas noches, buenas noches a todos. Buenas noches. Vamos a dar unos minutos y empezamos, ¿sí? Sí, ¿les parece que comenzamos a las 7:05? Sí, por mí no hay ningún problema. Ya, genial. Bueno, siendo las 7:05, vamos a empezar. Primeramente, muchas gracias a todos por su participación. Me presento, yo soy Alfredo Montenegro, de la empresa Signify. Yo soy Technical Designer para South Latam y pues soy el especialista técnico de la empresa en todo lo que es iluminación solar. Sí. El día de hoy también está con nosotros Ariel Núñez, que es Product Manager también de la región de Chile y Perú, acompañándonos, y bueno, él va también a dar un poquito de la presentación del portafolio solar. Em, yo voy a empezar aquí entonces hablando un poco de criterios de selección
de luminarias solares y otros temitas bastante interesantes. Eh, Rápidamente, yo tengo dos pantallas, así que si estoy mirando a otro lado, no es que no estoy prestando atención, estoy simplemente mirando a la otra pantalla. Pueden sentirse en libertad de hacer cualquier pregunta a cualquier momento, puede ser por el chat, eh, o puede ser abriendo sus micrófonos y preguntando, ¿ok? No hay ningún problema. La idea es que sea una sesión bastante interactiva. ¿Me podían confirmar que ustedes me escuchan? No estoy hablando solo, ¿verdad? Ustedes me escuchan bien. ¿Alguien que me confirme? Se escucha bien, Alfredo, al menos por mi lado. Perfecto, excelente. Bueno, sin más, vamos entonces a empezar. Primero acá unos números bastante interesantes, ¿no? Hay 30 millones de personas en Latinoamérica y el Caribe que aún no tienen acceso a la red eléctrica. 15% de la iluminación como tal, ¿no? Perdón, representa el 15% del consumo eléctrico global. Entonces, el 15% de toda la energía que se consume en el mundo es iluminación. En los últimos 10 años hemos visto una reducción del 80% en el precio del litio, que es el componente de las baterías. Esto se da principalmente por el avance en la venta de carros eléctricos. Eh, y en la región de Sudamérica tenemos al número 1 y al número 9 de los países con el mayor potencial fotovoltaico en todo el mundo, ¿verdad? Entonces el número 1 es Chile y el número 9 es Perú. Aquí a la derecha un mapa bastante interesante que ilustra eso, ¿no? Podemos ver acá que en el sur de Perú y en el norte de Chile tenemos un potencial fotovoltaico muy, muy grande, ¿verdad? Ok, vamos a hablar un poco de cuáles son los criterios para la elección correcta de iluminación solar. Entonces, tengo un portafolio enorme de luminarias solares que ahí nos va a mostrar en breve Ariel cuál de todos esos productos le debo vender al cliente, cuál seleccionar, cómo instalarlo. Vamos a tratar de verlo ahora. Bueno, entonces lo primero es cuáles son los componentes de un sistema solar. ¿Sí? Un sistema solar está compuesto por la luminaria LED, ¿verdad? Que opera a corriente continua, un panel fotovoltaico que recibe la radiación solar y genera tensión y por ende corriente y se le envía esa corriente a la batería almacena toda esa energía eléctrica y después alimentará la luminaria con esa energía eléctrica y finalmente tenemos el controlador de carga que es como si fuera el cerebro del sistema, ¿verdad? El controlador de carga se encarga de eh, no solo tener dentro de sí la programación en el caso de un sistema con un perfil de dimerización, sino también de recibir la corriente del panel, enviarlo a la batería y luego recibir la corriente de la batería y enviarlo hacia la luminaria. ¿Ok? Entonces, esto es lo que nosotros necesitamos, digámoslo así, para tener una luminaria solar. No puedo quitar nada, pero tampoco no tengo que agregarle nada. Luminaria, panel fotovoltaico, batería y controlador de carga. ¿Sí? Aquí un diagrama bastante básico de cómo funciona la iluminación solar. Entonces, el sol va a irradiar en el área del panel solar. El panel solar es hecho de silicio, que es el segundo componente, es el segundo elemento más abundante en la corteza terrestre. Por eso es una de las razones por las cuales la iluminación solar es vista como algo sostenible. Las moléculas de silicio van a ser excitadas por eh, la- los fotons de la radiación solar. Eso genera una, una tensión, esa tensión genera una corriente y esa corriente la almacena la batería durante las horas del día en las cuales el panel consigue generar suficiente tensión como para cargar a la batería. Luego, cuando es de noche, la batería entonces entrega esa corriente a la luminaria y la luminaria entonces recibe esa corriente a la luminaria LED y genera la luz, ¿verdad? El panel fotovoltaico también funciona como una fotocelda, entonces él puede ver cuándo se pone el sol y él entiende de esa manera que él tiene que empezar a
tomar energía de la batería para alimentar la luminaria LED. Ok, nosotros tenemos entonces acá dos tipos de iluminación solar, ¿no? De luminarias solares que nosotros como Philips tenemos en nuestro portafolio. A la izquierda están las luminarias all-in-one, ¿verdad? Que le decimos las luminarias integradas. En las luminarias integradas, el panel fotovoltaico, la batería, el controlador de carga y la placa LED están todos dentro de la misma carcasa o del mismo cuerpo, ¿verdad? Por eso se le dice todo en uno. Y también tenemos los sistemas no integrados, que son sistemas donde el panel, el controlador de carga, la luminaria y la batería están separados uno de los otros, ¿sí? Ok, entonces ahora vamos a ver eh, cuál es el proceso de seleccionar una luminaria solar, ¿verdad? Cómo yo sé cuál luminaria tengo que usar para mi proyecto, ¿ok? Entonces, lo primero es hacer un diseño lumínico, ¿ok? Lo primero que tenemos que hacer es un diseño lumínico para definir el nivel en luxes o en candela que yo necesito para mi aplicación. Por ejemplo, si tengo una carretera de uso secundario en una ciudad pequeña del interior de Perú, ¿verdad? La norma me va a decir que para ese tipo de aplicación, para ese tipo de calle, yo voy a necesitar una cantidad X de luxes, 50 luxes, 100 luxes o de candela, dependiendo de la norma de cada país, ¿verdad? En base a eso, yo voy a hacer un diseño lumínico y con ese diseño lumínico voy a saber cuántos lúmenes yo necesito. ¿Por qué yo entro en este tema? Porque muchas veces se ve que la luminaria se selecciona solamente en base a los lúmenes. Los lúmenes son una característica de la luminaria, ¿verdad? Que es el flujo de la luminaria. Pero yo puedo obtener el mismo nivel en luxes con una luminaria de 10.000 lúmenes como con una luminaria de 18.000 lúmenes, dependiendo de cómo yo hago el diseño lumínico. Depende de muchas cosas, como por ejemplo la altura del poste o el distanciamiento entre los postes, la distancia entre la luminaria y la calle o el elemento que yo quiero iluminar. Entonces, este es un paso muy importante para evitar sobredimensionar, ¿verdad? No porque una luminaria tiene muchos lúmenes, que yo necesariamente voy a tener mucha luz. A veces yo puedo tener una luminaria con un buen costo-beneficio, con un flujo no tan alto y puedo llegar al mismo nivel de luces que necesito para mi aplicación que poniendo una luminaria, digamos, con un flujo muy alto, muy elevado. Es importante esto también porque estamos lidiando con luminarias solares. No es lo mismo que lidiar con una luminaria convencional que se alimenta de la red de suministro, donde la energía que ella recibe, digamos, en teoría es infinita. Acá yo tengo que tomar cuidado para no drenar la batería. Yo tengo que tener una estrategia donde yo no voy a querer poner una luminaria muy grande, iluminando mucho, porque yo estoy usando la batería. Más importante aún, el luminaria es todo en uno, que como vieron en la foto anterior, no tienen una batería que, digamos, sea tan grande, ¿verdad? Por la limitante del tamaño de la carcasa. Entonces, lo primero es hacer un diseño lumínico, tratar de optimizarlo lo más posible y ver cuál es el nivel que yo necesito para mi aplicación, ya sea un estacionamiento, ya sea un parque, ya sea una calle, una carretera, en luxes o en candela, dependiendo de la norma, ¿verdad? Lo segundo es definir el uso de un perfil fijo o de un perfil de dimerización. El perfil fijo es, ok, yo quiero que la luminaria esté encendida al 100% toda la noche, o no necesariamente al 100%, al 80, al 30, al 50% toda la noche, pero sin dimerizar, ¿verdad? Fijo. O un perfil de dimerización que sería, por ejemplo, las 2 primeras horas de la noche, ella va a estar al 100%. Las otras 4 horas va a estar al 50%, las próximas 2 horas al 30% y después se va al 100%. ¿Por qué yo haría eso? Justamente para evitar drenar la batería, para tener una estrategia de optimizar el uso de la energía que viene de la batería, porque la energía que yo tengo en este caso no es infinita, ¿verdad? Por eso el punto 3, que se recomienda una estrategia de perfil de dimerización para ahorrar batería. Recordemos siempre que no estamos usando una luminaria convencional, no estamos usando un sistema donde tenemos energía eléctrica infinita, tenemos que ahorrar energía de la mejor manera posible, por lo tanto siempre se recomienda una estrategia de perfil de dimerización, siempre que así lo permita la aplicación que estamos teniendo en nuestro proyecto, ¿verdad?
Si vamos a usar un perfil fijo, si decidimos irnos por ese camino, vamos a diseñar usando los lúmenes totales. Entonces yo hago mi diseño y digo, para yo tener tantos luxes necesito 10.000 lúmenes. Entonces yo voy a hacer mi diseño usando 10.000 lúmenes. Si yo diseño usando un perfil de dimerización, tengo que usar el valor mínimo. ¿Por qué? Pensemos, por ejemplo, en una luminaria all-in-one solar de 18.000 lúmenes, que en su perfil de dimerización va del 100 al 60 al 15%. El 15% es el punto más bajo de iluminación. Entonces, yo no puedo decir que mi luminaria, ella tiene 18.000 lúmenes, porque ella tiene 18.000 lúmenes durante 2 horas, ¿verdad? Pero ella va a estar en un momento de la noche al 15%. Entonces, yo tengo que garantizar que cuando ella está al 15%, ella cumpla con el nivel de luces que yo necesito. ¿Ok? Acá, en el punto 5 se muestra un ejemplo del perfil de dimerización de fábrica que tienen nuestras luminarias todo en uno, algunos modelos, ¿verdad? Esto va a variar dependiendo del modelo. Entonces, las luminarias todo en uno, aparte de tener un perfil de dimerización de fábrica, también tienen un sensor de movimiento. Entonces, acá pueden ver que las 2 primeras horas de la noche, si la luminaria detectó movimiento, va al 100%, que en el caso de una luminaria todo en uno de 12.000 lúmenes serían 12.000 lúmenes. Si no detecta movimiento, perdón, acá. Si no detecta movimiento, ella se va al 30%. ¿Ok? Eso durante las 2 primeras horas. Las 3 próximas horas, ella, si no detecta movimiento, está en el 20%, pero si detecta movimiento, se va al 60%. ¿Ok? Las próximas 6 horas, al detectar movimiento, 30, y si no detecta 10, y la última hora va a estar al 50% si detecta movimiento, que en el caso de una luminaria de 12.000 lúmenes van a ser 6.000 lúmenes, y si no detecta movimiento, va a estar al 30%. Por ende, en el caso de una luminaria de 12.000 lúmenes, yo necesito cerciorarme de que ella cumple con el nivel de luces que yo necesito con 1.200 lúmenes de flujo, que va a ser el 10% o el punto más bajo que ella va a tener. ¿Ok? Si estoy yendo muy rápido, si alguien tiene una pregunta, por favor, siéntanse en libertad de preguntar, ¿ok? Tal vez yo no veo el chat, pero pueden igual quitar del mudo y preguntar. Después que hacemos un diseño lumínico, el próximo paso es hacer un dimensionamiento solar. Acá es importante entender que en el caso de sistemas no integrados, es importante entender que este dimensionamiento solar es necesario en el caso de que usemos un sistema no integrado, o en el caso de que vayamos a alterar el perfil de dimerización de una luminaria todo en uno. ¿Por qué? Porque si nosotros usamos una luminaria todo en uno, voy a volver al slide anterior, con el perfil de dimerización que viene de fábrica, ya ese perfil de dimerización está hecho con un cálculo que garantiza que ella va a mantenerse la noche entera iluminando con una autonomía de 2 noches en la mayoría de los modelos. Hay que ver por modelo específicamente la autonomía, pero la gran mayoría de luminarias todo en uno de Philips, si mantienes el perfil de fábrica con el sensor de movimiento, ella va a tener una autonomía la noche entera con 2 noches de autonomía. Es decir, si en un día no sale el sol, ella va a poder iluminar esa noche. Y si el día siguiente no sale el sol, ella va a volver a poder iluminar también esa noche, porque ella tiene una reserva de energía, ¿sí? Ahora, si vamos a alterar ese perfil de dimerización porque necesitamos hacerlo por un proyecto, también se puede, pero en ese caso nos toca hacer un diseño lumínico, ¿verdad? En el caso de las luminarias todo en uno, el cálculo lumínico se hace para verificar la autonomía, porque estamos alterando el perfil de fábrica. Entonces, necesito saber, hey, ¿qué pasa si yo pongo esta luminaria a operar al 100% toda la noche? A ver cuántas horas ella va a estar funcionando o cuántas noches, dependiendo de varias cosas, ¿verdad? Una de esas cosas es el local en el mundo. En este gráfico se muestra la radiación solar efectiva promedio en Arequipa. Yo escogí Arequipa de forma aleatoria, ¿verdad? Como pueden ver, el punto más bajo es el 19 de junio, que son 5.5 kilowatts hora. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el panel no se está cargando todo el día, sino que solo se está cargando durante 5.5 horas en el mes de junio, digamos que es el mes con menos radiación. Ahora, de las 12 horas o más o menos, dependiendo de si es verano o invierno, del día, en noviembre,
el panel está cargando la batería durante 8.2 horas. Eso es muy bueno porque el promedio global es 5. Entonces, realmente es un buen número, pero nosotros siempre vamos a calcular basado en el peor mes del año. Asimismo, podemos ver acá que la duración de la noche no siempre son 12 horas, ¿verdad? En el solsticio de invierno, en el hemisferio sur, podemos tener hasta 13 horas en el caso de junio y 13 horas y 7 minutos de sol durante el día en el caso de diciembre, en el solsticio de verano, ¿verdad? Si nos vamos más al sur, Chile o Argentina, podemos tener hasta 15 horas de noche en el invierno. Entonces es importante tener eso en cuenta, porque si menciono que mi luminaria se encienda por 12 horas, en Argentina se quedan 3 horas sin luz en el invierno, ¿sí? Entonces esto es también importante tenerlo en cuenta. Entonces, para resumir aquí rapidito, primero se hace el diseño lumínico, con el diseño lumínico se determina cuántos lúmenes yo voy a necesitar, se define, voy a mantener el perfil de dimerización que viene de fábrica con la luminaria o voy a necesitar alterarlo. Caso necesite alterarlo, hago un diseño solar para ver cuál va a ser mi autonomía y caso mi autonomía no cumpla con lo que yo necesito, puedo tomar la decisión de poner una luminaria más grande, ¿verdad? Con mayor flujo y dimerizarla, o inclusive irme a un sistema solar no integrado en el caso que yo necesite realmente un flujo muy grande de más de 30.000 lúmenes, por ejemplo, ¿verdad? Ok, y para finalizar aquí, antes de darle el paso a Ariel para que nos muestre el portafolio solar, algo muy, muy importante, tal vez lo más importante, y es cómo instalar una luminaria solar, cómo orientar una luminaria solar. En el caso de las luminarias solares todo en uno, el panel está junto con la luminaria. Los paneles solares siempre deben ser orientados hacia el ecuador, que en el caso de Perú es hacia el norte, con una inclinación que es igual a la latitud. ¿Ok? Entonces, vamos a ver aquí en el Google Earth un poquito para ilustrar eso. Muchas veces me preguntan, hey, pero el sol nace en el este y se pone en el oeste. Claro que sí, el sol nace en el este y se pone en el oeste. Sin embargo, el sol nace en el este, que es aquí donde tengo yo la mano, se pone en el oeste, que es acá donde tengo la mano ahora. Sin embargo, el recorrido del sol, en realidad, el punto en donde la Tierra rota alrededor del Sol con una inclinación en su eje, pero bueno, para simplificar, digamos que el recorrido del Sol es a lo largo del Ecuador, entonces el Sol pasa por aquí, donde está el Ecuador. Perú está al sur del Ecuador, por lo tanto, mi panel solar tiene que mirar hacia el norte. El único lugar del mundo donde el panel va a estar orientado 100% horizontal es en el Ecuador. Que si yo pongo un poste en el Ecuador al mediodía, no hay sombra, el poste no hace sombra, porque el sol está justo arriba de mí. Pero en cualquier otro lugar del mundo, si me toca inclinar el panel, entonces volviendo acá, hacia el norte, en el caso de Perú, porque el Ecuador está acá, y con una inclinación que es igual a la latitud. ¿Cuál es la latitud en, bueno, vamos a poner Arequipa, que ya era el ejemplo que yo estaba usando anteriormente? Entonces, si nos vamos a Arequipa, ¿verdad? Vamos a ver que tenemos 16 grados de latitud, con lo cual el panel solar debería estar, en el mejor de los casos, orientado 16 grados hacia el norte. ¿Qué pasa si yo no puedo? Porque hay muchas razones por las cuales yo no podría. De repente yo tengo que instalar en una calle como esta que hace un zigzag, o de repente mi luminaria está en una calle que no está justamente hacia el norte. En el caso en que yo no pueda orientar un panel en esa dirección, en el caso de la luminaria todo en uno, porque si es un sistema no integrado no hay problema, pero en el caso de una luminaria todo en uno, si yo no puedo orientarla de esta manera, lo que se recomienda es orientarla de forma horizontal. Pero en ese caso sí toca hacer un dimensionamiento solar para ver cuál sería el impacto que tendría eso en la autonomía, ¿sí? Entonces, si yo no puedo orientarla mirando hacia el norte con la inclinación que es igual a la latitud, yo voy a inclinar mi panel totalmente horizontal, paralelo al piso, ¿ok? Esto que ven acá es el manual de instalación que viene con todas las luminarias todo en uno. Nuevamente, mira hacia el ecuador en el caso del hemisferio sur, ¿verdad? Y mira hacia el ecuador también en el caso del hemisferio norte, ¿verdad? Eh, y muy importante, obviamente, independientemente de la inclinación y la orientación, nunca instalar el panel de la luminaria debajo de una sombra
como de un árbol o algún otro elemento, porque la luminaria solar necesita radiación directa y no va a recibirla si está debajo de un árbol o de algún otro elemento, ¿verdad? La luminaria permite que se oriente el panel a más o menos 45 grados, como pueden ver acá. Y bueno, acá hay otras cosas en el caso de luminarias no integradas, no instales el panel debajo de la luminaria porque ya va a recibir la luz de la luminaria y va a pensar que está de día y va a tener lo que es un falso positivo. ¿Ok? Le voy a dar paso entonces acá a mi compañero a Ariel para que nos dé un overview del portafolio solar que tenemos, ¿verdad? Después, eh, rápido voy a responder una pregunta que hizo Nick acá. ¿Qué pasa en un día nublado? Lo que pasa en un día nublado es que, dependiendo de cuántas horas de día nublado tú tengas, la luminaria, el panel no va a poder cargar la batería. Por eso es importante que las luminarias solares y los sistemas solares se dimensionen con algo que llamamos autonomía. Entonces, por ejemplo, la autonomía estándar de una luminaria todo el mundo es de 2 noches. Eso quiere decir que si hoy hay un día que todo el día está nublado y no puede cargarse la batería, esta noche ella va a poder iluminar. Y si mañana pasa lo mismo, ella nuevamente va a poder iluminar. En el caso de una luminaria todo el mundo, normalmente 2 noches de autonomía es lo que nosotros podemos lograr por el tamaño de la batería. Sistemas no integrados, podemos lograr de 3 hasta 5 noches de autonomía dependiendo del tamaño del panel y de la batería que nosotros dimensionemos. Así que es importante, obviamente, porque nosotros no podemos controlar el clima, tener en cuenta la autonomía del sistema para garantizar que, a pesar de que hay un día nublado, nosotros podamos tener iluminación durante la noche. Ariel, adelante. Si quieres, me vas diciendo cuando paso el slide y tú vas presentando, ¿sí? Dale, avanza nomás. Igual ahí para complementar lo que estaba comentando Alfredo, en un día nublado mm, no es lo mismo, digamos, para el tema del panel que funciona como una fotocelda, no es lo mismo que, por ejemplo, el panel esté bajo un árbol, porque al estar bajo un árbol, el panel detecta, digamos, porque tiene un límite de lux. Entonces, diciéndote un número, por ejemplo, 100 lux, si la sombra de un árbol le da 90 lux, este va a interpretar que ya es de noche y va a encender. A diferencia, por ejemplo, un día nublado que es superior a esos 100 lux, eh, entonces va a detectar que aún es de día y además la irradiancia solar pasa a través de las nubes y va a cargar igual la batería. La va a cargar en una menor medida, claramente. eh, no va a ser como un día despejado, pero igual va a estar cargando algo. Eso más que nada para complementar lo que era el día nublado. Entonces, por eso también las precauciones que comentaba ahí Alfredo, de no instalar un panel solar bajo, no sé, un árbol, un edificio, no instalar el panel solar, por ejemplo, bajo un cartel publicitario que puede emitir mucha luz y puede, como bien decía Alfredo, causar un falso positivo, y que la luminaria de noche no encienda porque está viendo, digamos, esta luz del panel publicitario o de un poste que esté un poco más, una luminaria que esté más alta instalada, entonces la luminaria no va a encender. Y ahí probablemente nos digan, oye, tu luminaria no sirve, pero no necesariamente es así, sino que siempre hay que ver los factores donde esta está instalada. Eso más que nada como un complemento. Y avanzando con la presentación, bueno, vamos a ver un pequeño overview de todo el portafolio solar, o bueno, parte del portafolio solar que tenemos nosotros para, para los competidores. Tenemos dos tipos digamos, de luminarias, que son las de área, para tipo de iluminación de área, donde tenemos, si bien son considerados como todo en uno, tenemos la facilidad que, por ejemplo, iluminación de área, el panel tiene existe un cable para que el panel tenga una distancia y una inclinación a lo que nosotros necesitemos. Por ejemplo, si lo tengo como una fachada de muro, yo puedo poner ese panel sobre el techo. Eso a diferencia, por ejemplo, del alumbrado vial, donde el panel, como bien decía Alfredo, viene integrado en la luminaria y no me permitiría como un fácil ajuste en su instalación. Esos son más o menos los modelos que manejamos y bueno, a la derecha están un poco las aplicaciones que estos tienen. Ahí sí podemos avanzar. Mira, para empezar vamos a ver todo lo que es luminarias All-in-One o la sigla AIO. Todo lo que ustedes vean con AIO quiere decir que la luminaria tiene todo integrado. Bien, como decía anteriormente Alfredo, batería, panel, controlador de carga y la misma luminaria
está todo contenido en una sola luminaria. ¿Qué es lo bueno que tiene esta iluminación all-in-one? Es que es fácil de instalar, ya que esto es como un plug and play, solamente se tiene la toma de la luminaria, se conecta al poste y vamos funcionando, siempre resguardando lo que comenté recién en este tema de la instalación. Está hecha para entornos donde quizás una iluminación convencional no llega, donde quizá hay un exceso de, no sé, polvo o mucha lluvia, la luminaria aguanta esto, está hecha para soportar estas condiciones climáticas extremas, digamos. Y lo que tienen muchas de estas luminarias también, no todas, es un control inalámbrico para configurarlas una a uno, ¿vale? Eh, bueno, para empezar tenemos la BRP 110, que en este caso la tenemos en nuestra versión off-grid, quiere decir que no está conectada a la red. Tiene una temperatura de color de 5700 Kelvin, tiene un tiempo de vida de 30.000 horas, perdón, y una protección de IP65 que aguanta fácilmente una lluvia torrencial, y un impacto de IK08, que también, si por a veces existe algún vandalismo o algún camión o auto pisa una piedra y la lanza a la luminaria, esta va a aguantar fácilmente. Esta luminaria viene en tres tamaños, que son los que estamos viendo aquí a la izquierda. La única diferencia es el largo y la capacidad de la batería de cada una. Tenemos un paquete lumínico de 5.000, 8.500 y 12.000 lúmenes. Y esta contiene una batería de litio, ferrofosfato de litio, que actualmente tiene 2.000 ciclos de vida útil. ¿Ya? Esto siempre lo recalco, esos 2.000 ciclos de vida útil son respetando la curva de dimerización que vemos aquí un poco a la derecha, que, como bien comentaba también ahí Alfredo, estas ya vienen preseteadas con una curva de dimerización. Siempre van a depender del sensor que este mantenga. Y en este caso, por ejemplo, no sé, al 30%, va a estar al 30% cuando no detecte movimiento. Una vez que detecta movimiento, se eleva al 100%, que es durante las primeras 2 horas. De la hora 2 a la hora 5 va a estar permanentemente a un 20% y cuando detecte movimiento va a estar a un 60%, y desde la hora 5 a la hora 11 va a estar permanentemente a un 10% y cuando sienta movimiento va a elevarse a un 30%. Y ya luego cuando está el amanecer, que sería de la hora 11 a 12, va a estar permanentemente a un 30% y el movimiento va a subir al 50%. Esto, como bien se comentaba anteriormente, es para mantener la vida útil de la batería, porque al ser de ferrofosfato de litio, la profundidad de descarga, o sea, el mínimo al cual puede llegar esta batería, es de un 10%. Si baja el 10%, ya estamos dañando los ciclos que estamos declarando. O sea, de 2.000 ciclos pasa, no sé, a 1.500 y ya no va a durar lo mismo. Y viceversa, si la luminaria no se descarga a ese 10% y se mantiene digamos, con un porcentaje de dimerización alto, podemos cuidar la batería y aumentar esos ciclos de vida. La eficacia de estas luminarias las tenemos en 140 a 150 lúmenes por watt. Para la carga, ojo, para la carga tiene una temperatura de operación de 0 a 45 grados Celsius y para la descarga tiene de menos 20 a 50 grados Celsius, que muchas veces se confunde porque a veces llegan y nos dicen, quiero que mi luminaria funcione a menos 10 grados y en la ficha técnica aparece que funciona de los 0 grados, pero esa es la carga. O sea, cuando sale el sol en adelante, eh, va a operar fácilmente entre 0 a 45 grados sin ningún problema. Y la descarga, que es cuando ya emite su flujo lumínico, es de menos 20 a 50. Alfredo, si podemos darle un siguiente. Eso es para la BRP 110 off-grid, que es fuera de la red. Ahí tenemos un par de aplicaciones, como se ve. Como bien decía Alfredo, el panel está en la luminaria, es un panel grande, por lo tanto capta bastante irradiancia solar y lo que puede hacer que emita, digamos, que dure toda la noche esta luminaria. Ahí si le damos la siguiente. Y esta misma luminaria la tenemos en su formato híbrido. Ya tiene estos flujos lumínicos que parten de los 5.000, 8.500, 12.000 y llegan hasta los 18.000 lúmenes.
Eh, tiene flujos más grandes, si puedes pasar ahí, Alfredo. Ya viene con flujos más grandes. Espera, ¿te puedes devolver una, por favor? Para ahí lo... Eso. Viene con flujos más grandes. Tiene una operación híbrida, que te quiere decir que puede estar conectada a la red y funcionar solar. Esto se, esto se traduce en una aplicación de ahorro. Si yo tengo un lugar donde la irradiancia solar es baja, por ejemplo, no sé, como mostraba recién en el mapa Alfredo, está fuera de esos puntos calientes, la operación híbrida me ayudaría a conectar cuando la luminaria puede que le falte ese extra para cumplir la noche. Es decir, si yo estoy en un lugar bajo donde la luminaria solamente me dura 5 horas encendidas, por ejemplo, en invierno, que es el peor momento del año, y la noche dura 10 horas, el restante de horas, que serían, no sé, voy a dar cualquier hora, desde las 3 de la mañana, desde las 12 de la noche a las 5 de la mañana, esta va a operar, perdón, esta va a operar con la red. Entonces eso quiere decir que yo estoy teniendo un 50% de ahorro. Eso es más que nada la operación híbrida. En invierno voy a tener ese ahorro y puede que en verano no ocupes la red y vas a tener un 100% de ahorro. Entonces, anualmente se calcula que se podría tener un ahorro entre un 70-80%, dependiendo de la zona. Nada, tiene aquí el test de vibración de 3G, puede aguantar viento de clase tipo 14 y también tiene el sensor incluido. Si podemos pasar ahí, Alfredo. Bueno, aquí están. Tenemos 4 carcasas que de hecho las pueden diferenciar ahí también por los módulos LED que tiene y por el tamaño, el ancho que tiene cada una. Eh, tiene un panel monocristalino que es uno de los paneles más, digamos, los mejores paneles que tenemos actualmente, los que capturan mayor irradiancia solar. Tiene un sensor de microondas, bueno, el mismo que tenía anteriormente. Las temperaturas varían entre 3000, 4000 a 5700 Kelvin. Tenemos mayor cantidad de temperaturas de color. El IP se mantiene 11.5 y un IK 0.8 y la vida útil aumenta a 50.000 horas de vida útil. También lo mismo de recién, es una all-in-one, es un plug and play y generalmente se recomienda para sectores donde sí puede llegar la corriente, digamos, salvo la excepción anterior que también se recomendaba para sectores donde no era difícil que llegara. Pero aquí generalmente se ocupa para sectores donde ya hay corriente y se quiere generar un ahorro. Y finalmente, nada, tiene una proyección salina que viene por defecto de 500 horas. Em, eso. Vamos a pasar y en su contraparte, digamos casi usando el mismo formato, pero esta no viene en formato híbrido aún, tenemos la Green Vision, que es la BRP 715 AIO, igual que recién All-in-One, tiene una carcasa de aluminio fundido a presión, el panel también es monocristalino, tenemos la misma batería de litio ferrofosfato que nada, tiene las características de recién y tiene un diseño de perfil bajo, es bastante más delgada que la anterior. De hecho, si ven la foto, la batería y todos los componentes se concentran en la caja que está ahí atrás. Y el óptico que se tiene, que es el que está adelante, tiene una apertura de más o menos 15 grados. Entonces se puede regular al ángulo que nosotros veamos necesario para la aplicación que veamos necesaria. Y toda la parte de atrás, que si bien es larga y va a variar por un modelo, es el tamaño del panel. Entonces esto lo que nos indica que puede recibir mayor irradiancia solar. Así podemos pasar a la siguiente. Bueno, aquí más que nada para mostrar los tamaños que hay y los flujos que existen, que partimos en los 5000 con esta chiquita, pasamos por los 7200, 9000 lúmenes, hasta los 18000 lúmenes, que ya sería como nuestra luminaria más grande. Se entiende que es más larga que el resto, porque es de 18000 lúmenes, un flujo que una all-in-one es difícil que llegue, y se entiende que necesita captar más energía solar para cargar la batería. Entonces, por eso básicamente se nota que es mucho más larga
que digamos, los flujos pequeños. Ahí al filo, así como, si podemos ver las características principales. En términos de potencia, si bien a mí no me gusta hablar mucho de potencia, aquí se están viendo parte de los 27 watts a los 95 watts. Hasta los 12.000 lúmenes funciona con 12 volt continuo, y ya la 18.000 lúmenes, como digo, es un poco más especial, es más grande, tiene una batería más grande de 24 volt continuo. Tiene el sensor de microondas, tiene una eficacia superior a 180 lúmenes por watt, lo cual también nos hace ahorrar bastante en batería. Tiene una temperatura de color en 5700, pero también puede venir en 4000 y 3000 Kelvin, por lo que estuve viendo hoy. Tiene una reproducción del color del 70, y nada, lo mismo de la luminaria anterior. Tiene un IP65, un IK08, aluminio fundido a presión, y tiene un tratamiento anti-UV. A ver si puedes pasar al siguiente, por favor, Freddy. Y nada, aquí básicamente está la capacidad que tiene la batería. Si se fijan, la 18.000 lúmenes tiene una capacidad de 25,6 volt y 48 ampere hora, lo que es bastante. La batería, lo mismo, la de litio tiene unos ciclos de vida, tiene 2000 ciclos de vida, y opera de los 0 a los 55 grados Celsius, que es lo mismo que les decía recién. O sea, esto es para cuando emite el flujo lumínico, no necesariamente cuando se está cargando. Nada, tenemos los pesos, desde la más chiquita, que son 14,1 kilos, hasta la más grande, que ya está pesando 40 kilos. Eso para que lo tengan en consideración. Y la altura de instalación recomendada. Y a medida que va aumentando el flujo, claramente va aumentando un poco más la altura. Y con una garantía de 5 años. Podemos seguir, Alfredo. Y como bien también, esta también viene con un perfil de atenuación que es muy similar al que vimos anteriormente, que cuando hay movimiento va al 100 las primeras 2 horas, luego las 3 horas siguientes se mantiene al 20 y aumenta al 60 cuando hay movimiento, y luego las 5 horas restantes está al 10 como piso, digamos, y el 30% extra cuando ve movimiento. Y ya las últimas 2 horas al 30 normal, y 60 cuando ve movimiento. Y siempre considerando una noche claramente de 12 horas. Así podemos darle al freno. Eso vendría siendo más o menos lo que es luminaria integradas en portafolio profesional. Esto ya viene siendo un poquito más el portafolio de entrada, digamos, a lo que es la iluminación solar. Les comentaba, tenemos en este caso la Smart Bright Solar, que es la BVP080, que solamente está en un formato off-grid. Tiene paquetes lumínicos desde los 1000 lúmenes hasta los 4800 lúmenes. Tiene una eficacia aproximada de 100 lúmenes por watt, un IK07 y un IP66, y solo en temperatura de 5700 Kelvin. En este caso tenemos batería también de litio. Bueno, aquí se me pasó, pero el panel ya migró a un panel monocristalino más que policristalino. Y si le puedes dar a la siguiente, Alfredo. Y esta luminaria, bueno, ahí están los diferentes formatos: 1000, 2000, 3000 y 4800 lúmenes. Se entiende también que el panel va creciendo a medida que el flujo lumínico lo va demandando. En este caso tenemos la batería dentro de la luminaria. Y si le damos al siguiente. Y viene con un cable de 5 metros de longitud. Por eso yo les decía que si se quiere instalar esta luminaria en un muro o dos a muro, el panel fácilmente puede ir sobre el techo, da la distancia, y no habría ningún problema en inclinarlo a la latitud que necesitábamos o a lo que fuese nuestra conveniencia. Ese es el plus que tienen los proyectores. Luego tenemos la luminaria vial de entrada. También vienen 3 paquetes lumínicos de 1000, 2000 y 4000 lúmenes. Tiene una eficacia aproximadamente de 130 a 160 lúmenes por watt. Tiene una vida útil de 25.000 horas. Temperatura de color de 6500 Kelvin. Está más azul que el resto. IP65 e IK07, si no me equivoco, esta luminaria. Espera, un momento.
Perdón, que me habían venido a interrumpir. La batería, que también es de litio, llega hasta los 3,2 volts. Se entiende que al ser una luminaria más pequeña y al tener paquetes lumínicos más chicos, no necesita, y dado el panel que tiene, la batería es la necesaria para cumplir las horas que se necesitan. Este es nuestro, digamos, luminaria de entrada, bastante económica, de muy buen uso, el sensor funciona bastante bien. La verdad, es un producto más que probado y digamos, el más versátil entre todos. Si podemos darle el siguiente. ¿No? Y terminando el portafolio Essential, tenemos esta farola solar, que también viene en 4 paquetes de lúmenes. Lo bueno que tiene esta luminaria es que tiene una temperatura de color seccionable, o sea que yo puedo pasar de 5700 Kelvin a 3000 Kelvin con un control remoto. También tiene el sensor de microondas y viene... ¿Puedes darle el siguiente? Ahí está. Viene con el panel sobre la luminaria y la batería viene dentro de, digamos, en esta circunferencia. La carcasa de policarbonato también es un producto de entrada bastante versátil para instalar en los patios, para instalar en un paso peatonal. Un muy buen producto. Si podemos, siguiente. Aquí está. Trae su control remoto, cada luminaria trae su control. Y lo que les comentaba, puede pasar de 3000 Kelvin hasta los 6500 Kelvin. Puedo tener estas 3 temperaturas de color solo presionando un botón que está dentro del panel del control remoto. Le damos al siguiente. Y aquí está su característica. Tiene parte de los 2000, de los 2000 lúmenes, perdón, hasta los 5000 lúmenes. Lo que les comentaba, temperatura de color a nuestro criterio. Los watts van de 12 a 30 watts. 165 lúmenes por watt, bastante eficiente. Bueno, batería pequeña para el tipo de luminaria que es y para el tipo de panel que tiene. Aguanta bastante bien, de litio, ferrofosfato. Tiene un IP65, tiene un test de sal de 100 horas, que es bastante bueno para sistemas costeros. Bastante liviana, 1,2 kilos en las versiones más pequeñas y rondeando los 2 kilos las versiones más grandes. Tiene un rango de humedad de 90% y tiene una vida útil de 25.000 horas. Y una garantía de un año. Eso más o menos como el portafolio Essential, y para el portafolio no integrado, que también, bueno, es parte, esto es más que nada un overview para que lo vean. Tenemos lo que es la Rod Fighter Solar BRP39, tenemos la Green Vision Exit BRP38 y la Green Vision Exit Generación 2. Estas luminarias son ya luminarias profesionales, 100.000 horas de vida útil, tienen desde 5.000 lúmenes a los 24.000 lúmenes. Son más versátiles, son más para instalación de carretera, son para calle un poco más grande. Y si le damos al siguiente, la luminaria que uno elija o que sea de acuerdo a un cálculo lumínico ya es algo un poco más avanzado, va a tener que ser acompañada por todos estos subsistemas que vendrían siendo el controlador de carga, que vendría siendo el cerebro, digamos, de todo el sistema, el panel, las baterías, si va a ser de gel o va a ser de litio, y los cables que van a conectar todos estos elementos. Este portafolio es un poco más ya avanzado y va más dependiendo de las necesidades del cliente. No es tanto como llegar a instalar, sino que ya hay que tener un estudio detrás, ver cuánta irradiancia solar llega, etcétera, etcétera. Pero más o menos para que lo conocieran y vieran cómo está conformado un sistema no integrado. Eso al menos sería por mi parte. Excelente, excelente, Rey, muchas gracias. Bueno, aquí para concluir, antes de pasar a las preguntas y respuestas, yo creo que Luis tiene bastantes preguntas muy buenas y ya las vamos a ver en la parte de preguntas y respuestas, pero entonces acá para concluir rápidamente, ¿cómo nos diferenciamos de la competencia cuando nosotros vendemos este tipo de solución de iluminación solar, ¿verdad? Acá un resumen de lo que yo he visto en el tiempo que he estado trabajando con esto. Entonces, puse 3 puntos acá que me parece que son importantes. El primero, eficiencia energética. Entonces, poder saber que el uso de perfiles de dimerización
optimizan el tamaño del sistema y extienden la vida útil de la batería. Entonces, vender una solución que no solo sea, no solo ilumine, sino que también tenga ese diferencial de tener eficiencia energética. De la mano con eso, ofrecerle a nuestros clientes soluciones personalizadas, ¿verdad? Dependiendo de las necesidades que tenga el cliente, nosotros podemos modificar este perfil de energización, seleccionar una luminaria más grande o más pequeña, hacer un diseño lumínico para mostrar que con un flujo menor se consigue tener el mismo nivel de luxes. Realmente no vender un producto genérico, sino un producto a la medida para el cliente. Y tal vez el que es más importante para mí, como ustedes pueden haber visto, este tema de iluminación solar es relativamente complejo, ¿verdad? Entonces es normal que los clientes a veces no entiendan muy bien cómo funciona. Entonces es muy importante educar al cliente y mostrarle que nosotros no solo somos los vendedores, sino también los expertos en la industria. Una anécdota, un ejemplo de esto que por ahí responde un poco a una de las preguntas de Luis, es el tema de la vida útil de la batería, ¿verdad? Les doy un ejemplo. Yo, por ejemplo, una vez recibí un comentario de que, bueno, las baterías de litio de Philips tienen 2000 ciclos de carga y descarga, pero esta competencia, esta batería de la competencia tiene 5000 ciclos de carga y descarga. Por ende, el sistema de Philips es inferior. Pues bien, si tú lo ves de esa manera, puede parecer que eso sea verdad. Pero si entiendes un poco mejor cómo funcionan los ciclos de carga y descarga de una batería, vas a ver que no es así, ¿verdad? Este gráfico lo explica muy bien. Cuando, cuando una batería te dice que tiene 2000 ciclos de carga y descarga, se refiere a carga y descarga completa. ¿Qué sería? Se descargó totalmente una vez, no al 100%, al 90%, ¿verdad? Porque no podemos descargarla completamente. Se descargó completamente una vez, luego se cargó nuevamente. Eso es un ciclo de carga y descarga. Si yo te digo que mi batería tiene 2000 ciclos de carga y descarga, quiere decir que puede hacer eso 2000 veces, ¿verdad? Eso te va a dar que 3 años más o menos, si divides eso por 365 días del año, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa si tú no descargas la batería completamente en una noche, sino que tú solamente la descargas a la mitad, al 50%, que es el caso de sistemas que tienen autonomía de 2 noches? En esa situación tú vas a tener 4000 ciclos de carga y descarga, porque ya las duplicaste. Este gráfico lo muestra. Entonces acá en el eje horizontal se ve la profundidad de descarga. ¿Cuánto yo descargué mi batería? Si la descargo al 80%, por ejemplo, yo voy a poder hacer eso 1000 veces. Esto para una batería de ácido de plomo, ¿verdad? No necesariamente es de litio, pero es un buen ejemplo. Si la descargo al 80%, tengo 1000 ciclos de carga y descarga. Ahora, si yo no la descargo al 80%, sino que la descargo al 50% todas las noches, ¿verdad? Entonces ya yo tengo 2500 ciclos de carga y descarga, porque los 1000 ciclos son completos, ¿verdad? Y si yo la descargo 30% todas las noches, en lugar de descargar la batería completamente, ya yo tengo 5000 ciclos de carga y descarga, ¿verdad? Entonces ya yo no tengo 3 años de vida útil, sino 6 años o más. Entonces, cuando nosotros tomamos el producto de la competencia, vimos que ellos tenían 5000 ciclos de carga y descarga con una descarga del 30%. Y si nosotros hacemos el mismo ejercicio con nuestra batería, que tiene 2000 ciclos de carga y descarga completos, al 30% tenemos 6000 ciclos de carga y descarga. Por lo tanto, nuestra batería es mejor. Pero si tú no sabes esto, no tienes forma de explicárselo al cliente. Tú solamente vas a ver el número y vas a decir, bueno, esta tiene 2000, la otra 5000, pues la otra es mejor. Pero no es tan así, porque la vida útil de una batería depende del uso que tú le des, ¿verdad? Si tú la descargas al 100% todas las noches, obviamente le vas a destruir la vida útil rápidamente. Si tú usas un perfil de dimerización, por ejemplo, y tú la descargas al 50%, ella va a durar mucho más, ¿verdad? Entonces, el momento que nosotros entendemos estos conceptos y se lo podemos transmitir al cliente, no solo podemos ofertarle una solución personalizada, sino que podemos posicionarnos como los expertos y tener cómo transmitirle al cliente una forma de que él mismo pueda comparar eh, los sistemas que le ofertamos nosotros versus los que le ofertan
las demás empresas de la competencia y ellos tomar una decisión informada y no dejarse, digamos, llevar por un número que de repente no es tan sencillo como parece, ¿no? Entonces, básicamente yo creo que esto resume en grandes rasgos cómo nosotros podemos, como los expertos en el asunto, diferenciarnos de la competencia. Y bueno, ahora vamos a tratar de aprovechar, no tenemos mucho tiempo, pero yo voy a tratar de responder las preguntas y respuestas. Igual, de todas formas, aquí nos quedamos. Si quieren hacer más preguntas, pues no hay ningún problema. Yo voy a responder las que puedan. Ariel, si por ahí hay una que yo veo que no puedo, te la paso, pero por lo que veo acá, la primera pregunta de Luis es, ¿cuál es la vida útil de las baterías y de los paneles solares? Bueno, como acabamos de ver, la vida útil de las baterías depende del uso que se le da, ¿verdad? Si la descargas al 30%, vas a tener una vida útil de, vamos a decir, 5.000 ciclos de carga y descarga, en el caso de una batería de ácido de plomo. Entonces, 5.000 dividido por 365 te da casi 13 años de vida útil, ¿verdad? Ahora, si la descargas al 80%, vas a tener 1.000 ciclos de carga y descarga. Y 1.000 dividido por 365 es 2.7 años. Entonces, la vida útil de la batería realmente depende del uso que uno le da. Es importante destacar la diferencia entre vida útil y garantía, ¿verdad? Porque a pesar de que la luminaria puede, perdón, la batería puede tener una vida útil de 10 años o de 13 años, la garantía siempre va a ser de 5 años o de máximo 8 o 10 años. Porque la vida útil depende del uso que se le dé. Y la garantía no te puede asegurar a ti cómo se va a usar la batería. Entonces la garantía y la vida útil es diferente. Y la vida útil depende del uso que se le da. El panel solar sí yo creo que es un poco más fijo, la vida útil basado en la química, ya sea monocristalina, policristalina. Corrígeme, Ariel, si me equivoco, pero yo creo que son 10 años más o menos de vida útil lo que tienen los paneles solares monocristalinos, ¿verdad? ¿O no? ¿O es más? Exactamente. Sí, no, 10, está bien. ya. Los paneles como sí solos es así, pero también como estamos viendo la All-in-One, que está todo incluido, siempre va a depender de la vida útil que va a tener la luminaria como un todo. Entonces, Muy ¿de qué bien. me sirve tener una luminaria, o sea, perdón, un panel que puede durar, no sé, 20 años? La luminaria dura 15, claramente se minimiza todo a 15, digamos, por dar un número. Muy bien. Ok, la próxima pregunta de Luis, ¿qué factores influyen en la degradación de los paneles solares y la batería? Bueno, en el caso de la batería, los dos factores que más influyen en la vida útil, ya como lo acabamos de ver, es el uso que se le da, cuánto se descarga todos los días, bueno, todas las noches en realidad, y el otro factor es la temperatura, ¿no? O sea, cuanto más caliente o cuanto más frío extremo una batería está expuesta, eh, vamos a tener una degradación de la vida útil. Se espera que las baterías siempre operen en el rango de temperatura que está especificado para cada producto, como lo mostró anteriormente Ariel. Cualquier variación ahí puede afectar la vida útil. Otra cosa que puede afectar la vida útil de una batería es tenerla en stock o tenerla en un depósito por mucho tiempo. Si la tienes 1 o 2 años parada, ella se va a degradar. No sé si alguna vez el papá o el abuelo de ustedes le dijo, hey, si tienes el carro parado por mucho tiempo, algunas veces baja y préndelo, aunque no lo uses para que no se dañe la batería. Bueno, es eso. Si la batería no está siendo utilizada, ella puede acabar degradándose. Por eso es importante que si la vas a tener en stock por mucho tiempo, la vas a estar querer cargando a cada cierto tiempo. Se recomienda a cada 3 meses o máximo a cada 6 meses, ¿no? Que la estés cargando para que ella no se degrade. Eh, en el caso de los paneles, ¿qué cosas influyen en la degradación? Bueno, más que nada es la propia vida útil de ella, ¿verdad? Después de un cierto tiempo, las moléculas de silicio se van degradando porque ellas van transfiriendo electrones y van perdiendo su capacidad de generar tensión. Es más como el uso. Realmente si se raya o se le llega a arrojar una piedra o algo, también eso puede afectarla, ¿no? Eh, ¿Existe algún certificado medioambiental y un proceso de reciclaje de paneles solares? Mira, esa es una excelente pregunta. Yo lo que te podría decir es que depende del país, ¿verdad? Cada país tiene sus normas de cómo se pueden reciclar tanto equipos peligrosos cuanto equipos médicos.
Yo eso lo consultaría con la entidad ambiental de cada país, inclusive de cada ciudad, de cada región, ¿no? ¿Cómo se controlan los armónicos ocasionados por la iluminación solar? Ariel, me corriges, pero yo entiendo que por ser corriente continua de 12 a 24 volts no tenemos realmente el riesgo de tener cosas como armónicos, Es, ¿no? exacto. Igual yo creo que la pregunta iba enfocada al sistema híbrido, puede ser, Puede ser, puede donde ser. está conectado a la red, pero ahí básicamente existe un switch donde cuando se deja de alimentar con la batería, se corta, digamos, y pasa a los 220 volts. En ningún momento se está como retornando energía a la red. Como que ahí siempre hay un bypass. No, entonces, me imagino que por ahí va la pregunta, pero no habría ningún problema, básicamente. Ok, excelente. ¿Cuál es el requerimiento normativo para el deslumbramiento o qué referencia se tiene de este parámetro? Ok, bueno, ahí también Ariel, en tu experiencia de Elías, tú creo que puedes aportar más. Yo lo que te podría decir es que depende de la normativa de cada país. Cada país tiene una normativa que te dice cuántos luxes, cuál es el deslumbramiento, cuál es la uniformidad horizontal. No sé, Exacto. Ariel, si quieres agregar algo ahí. No, no, tal cual. Viene siempre determinado por un, digamos, la norma o el requerimiento que se tenga de parte del cliente. Pero Muy bien, no sabría decirte exactamente cuál existe para Perú. bien. Mira, ahí está Carlos Romero. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo vas? Mira, dice, en las luminarias solares híbridas se puede programar para que la batería solo se descargue máximo un porcentaje y luego se carguen con la red con el fin de prolongar su vida útil. Sí se puede. Esta programación se alberga en el controlador de carga. Esa pregunta es bastante interesante porque en realidad hay varias formas de hacerlo, ¿no? O sea, tú puedes, tú lo que haces en ese caso es lo siguiente, Carlos. Tú, cuando la batería se está descargando, ella va a tener una variación en la tensión. Y tú lo que haces es decirle al controlador de carga de la luminaria que cuando ella llegue a un umbral de tensión, ella corte la alimentación eléctrica de la batería y empiece a alimentarse de la red de suministro. No estoy, ese porcentaje no va a ser exactamente, por ejemplo, 33%, porque puede variar un poco, ¿verdad? Pero más que nada va a ser en va a estar relacionado con la tensión a la que va a llegar la batería cuando esté descargada un cierto porcentaje. Y ahí entonces el controlador de carga va a saber que tiene que empezar a alimentarse de la red eléctrica, ¿sí? Em, y con eso puedes prolongar su vida útil. Em, Así que bueno, no sé si eso responde a tu pregunta, si no cualquier cosa puedes darle ahí seguimiento. Veo que no hay más preguntas, no sé si alguien más quiere eh, comentar algo, o sea, quitar el micrófono y hablar o escribir. Bueno, Hola, sí, buenas noches. ¿Qué tal? ¿qué tal? ¿Y qué tal? Bueno, de principio, bueno, yo soy Armando Oliveros, pertenezco a Sonepar. Sí, Ya para cerrar un poco, agradecerles al equipo de Signify por la excelente charla que nos han preparado la noche de hoy. Voy a complementar con una información, porfa, si voy a compartir claro. mi Adelante, pantalla, un segundo. voy a quitar acá. Ya, Va a ser algo breve, pero sí voy a complementar con una información. Segundito. A ver. Uy, uy, uy. Ya va. Un segundito. Aquí para complementar un poco, ya les voy a dar un último tip con respecto a un tema de la iluminación solar que es bastante importante. Ustedes en el mercado pueden encontrar esta variante. Ustedes consiguen luminarias solares que les dicen que son de 100 watts, 200 watts, 300 watts, 1000 watts, versus unas luminarias que son de 20 watts, 30 watts, 50 watts, 80 watts y 100 watts. Se me ha presentado en múltiples oportunidades la pregunta,
¿cuál selecciono y por qué? ¿O cuál es la diferencia entre una y otra? Ya los chicos lo han explicado, pero esto es a modo de tip final para poco cerrar, y tiene que ver con la calidad. Las luminarias de 100, 200, 300 y 1000 watts en tecnología solar serían unos equipos, si realmente lo hacemos y lo dimensionamos, en las luminarias todas incluidas, termina siendo un equipo demasiado grande. Ya nosotros, cuando nosotros tenemos una luminaria de 100 watts, es una luminaria que puede medir 1 metro y medio. Ahora imagínense una luminaria de 1000 watts. ¿Qué pasa? Estas luminarias tienen unas características específicas. Primero, esta potencia a la que ellos hacen referencia, 100, 200, 500, 1000 watts, hacen referencia a iluminación antigua, se podría considerar de iluminación halógena, y sus flujos luminosos, cuando los revisamos, tú puedes tener una luminaria que te piden 300 watts y su flujo luminoso son 2100 lúmenes, 2500 lúmenes, versus una luminaria como la All-in-One de Philips, que cuando tiene 20 watts de potencia, tiene un flujo luminoso de 3000, 4000 lúmenes. ¿Cómo nosotros lo reconocemos? Uno de los primero es las dimensiones. Estas luminarias que tienen una dimensión, una potencia de 100, 200 y 300 watts, suelen tener dimensiones pequeñas, versus una luminaria de las mismas características. Hablemos de estamos comparando una en cuanto a flujo, las luminarias all-in-one que son diseñadas de manera adecuada, sus dimensiones suelen ser mucho más grandes. Entonces, cuando ustedes se encuentren en el mercado una luminaria de ciertas potencias que sean muy elevadas, lo primero que ustedes tienen que ver el tamaño. En este caso, el tamaño sí importa, amigos. Lo segundo, tienen que revisar los datos de las luminarias. Por ejemplo, una luminaria de 180 watts, por ejemplo, pero tiene un flujo luminoso de 3240 lúmenes, y ellos te dicen que la potencia de panel es 30 watts. Aquí estamos viendo que ya de por sí hay un dato errado. Siempre tenemos que ir a las fichas técnicas, versus una luminaria de Philips, por ejemplo, que te habla de son aproximadamente 5000 lúmenes en el dato que aparece acá, y tiene una potencia aproximada de 50 watts. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta que cuando vayamos a seleccionar luminarias solares, tenemos que hablar o tenemos que seleccionar el flujo luminoso. Siempre el flujo luminoso y no la potencia. Entonces, bueno, con esto yo termino cerrando. Les doy la bienvenida. Nosotros somos del grupo Sonepar. Somos una empresa distribuidora de materiales eléctricos que trabajamos de la mano con Signify. Somos una empresa fundada en 1969 desde Francia. Actualmente tenemos participación en varios países. Nuestro CEO, nuestro gerente general, es el señor François Born, y nuestra gerente comercial es Sheila Quiroz. Nosotros en la parte de iluminación, yo soy el ingeniero Armando Oliveros, yo soy el encargado de la parte de iluminación, y mi compañera Isángela Marquina, que es la encargada de la parte técnica. Nosotros desde Sonepar le podemos ofrecer todo tipo de diseños de iluminación, ya sea desde iluminación solar como los que vimos, iluminación de estadio, estudios lumínicos, todo lo que tenga que ver con iluminación, siempre enfocados a estos temas de sostenibilidad. Cualquier tema, cualquier requerimiento que ustedes puedan necesitar de nuestra parte, estamos totalmente a la orden. De igual, hablando un poco de Sonepar, un poco de las cifras, no vamos a hablar de esto. Les digo, nosotros como Sonepar estamos presentes en 40 países, tenemos aproximadamente más de 1000 compañías a nivel general, tenemos más de 8000 clientes atendidos acá en el Perú. Nosotros en el Perú estamos en 6 regiones a nivel nacional, tenemos un porcentaje del 23% de las ventas en la parte digital, y somos el proveedor número 1 en cobertura nacional. Si vemos el mapa, nosotros tenemos presencia desde el norte en Piura, Chiclayo, Trujillo, Piura, Chiclayo, Chimbote, Lima, Arequipa, en todo el norte y en parte del sur. Entonces estamos totalmente dispuestos a que si ustedes tienen algún requerimiento, los podemos atender. Nosotros, ¿qué ofrecemos desde el principio? Ofrecemos todo lo que tiene que ver con asesoría técnica. Tenemos un equipo multidisciplinario de profesionales que les pueden brindar a ustedes todo tipo de asesoría. Tenemos soluciones integrales desde tableros eléctricos, monitoreo de gestión de energía, domótica e inmótica, y la parte de control de iluminación. Como tal, como somos una empresa transnacional, tenemos un amplio portafolio acompañado de las principales marcas del mercado, tal como lo es Signify, de la familia tal como lo es Philips, de la familia Signify, y podemos ofrecerle todo tipo de servicios, contratos anuales, servicios de postventa, e inclusive podemos llegar hasta convenios de instalación.
para combinar, los invito a que puedan visitar nuestra tienda, nuestro e-commerce, que es tienda.sonepar.pe. Ahí pueden encontrar todos los productos y todas las marcas que nosotros comercializamos. Tenemos atención las 24 horas, los 7 días. Puedes hacer las compras directamente desde ahí, puedes verificar precios y bueno, esto sería un poco la información que nosotros queríamos presentar. Ya de parte de Sonepar me despido. Les doy muchas gracias por haber asistido a este webinar. Les devuelvo las gracias al equipo de Signify por la excelente charla que nos han compartido. Ahora sí, buenas noches, a disfrutar con su familia, a tomar una rica cena y bueno, nos veremos en la próxima oportunidad. Muchísimas gracias con todo. Muchas gracias, que tengan buenas noches. Hasta luego, muchas Muchas gracias. Buenas gracias. noches con todos. Gracias, buenas noches. Chao.